Crítica la situación en Venezuela, continúan las protestas, las manifestaciones en Venezuela, sobre todo como protesta por la muerte del joven Roa, adolescente de 14 años, que por cierto muere a manos de un policía de solamente 23 años, jóvenes contra jóvenes, casi niños contra niños. Esta noche tenemos más declaraciones de la madre y del padre del joven asesinado que durante el funeral. Y de verdad mi hijo pasaba por ahí, es un niño de 14 años, a 4 cuadras de su colegio, pasaba por ahí y hubo el alboroto. Y él fue el que llevó una bala. No fue ningún perdedor. Mi hijo no era chavista, mi hijo no era copellano, mi hijo no era eco, mi hijo era mi hijo. Y tenía muchas ilusiones en la vida. Tenía ilusiones de ser un profesional. Bueno, vamos a ver ahora qué dice Diosdado Cabello sobre toda esta situación y esta muerte. Muy extraño es esto, muy extraño. No tenía ninguna instrucción al Policía Nacional para estar con armas allí, mucho menos para dispararle a alguien. Y a un niño de 14 años, por Dios. Cosa que es utilizada inmediatamente por los sectores de la derecha. Eso fue el gobierno. Aquí hemos resistido mucho más que eso, sin necesidad de usar armas de fuego, para que ocurran cosas tan sospechosas como esta. Tan sospechosas. Bien formados estamos nosotros para disolver ese tipo de manifestaciones. Tengo conmigo aquí en el estudio a Ana Mercedes Díaz, exdirectora del Consejo Nacional Electoral Venezolano de Venezuela. La situación caótica, vimos la muerte de este niño, 14 años, declaraciones de los padres. ¿Respuesta a esto que acaba de decir el presidente de la Asamblea? Mira, la situación en Venezuela es sumamente grave, sumamente crítica, y más aún cuando en Venezuela hay una pseudo oposición que no acaba de definir la situación en Venezuela. La semana pasada se puso preso al alcalde Antonio Ledesma y a las pocas horas de ese hecho, el secretario general de la MUD, Chugo Torrealba, habla de elecciones parlamentarias. Se están asesinando a los hijos de Venezuela como Cliver Roa. Hoy ha habido disturbios en Mérida y en Táchira. Hasta hace 10 minutos no dejaban pasar las ambulancias a rescatar a estos jóvenes. Es decir, que Venezuela está viviendo una tragedia, una situación que quizás nadie nunca pensó que Venezuela podría verse en esa situación. Vemos ahorita a un Diosdado Cabello decir que muy sospechosa la situación. No extraña que dentro de unos días digan que ese joven era de la derecha, el que asesinó a Cliver Roa. Desde tu punto de vista, entonces, las elecciones parlamentarias son un error. No solamente son un error, sino que dan un mensaje equivocado al mundo. O sea, ¿cómo puede hablarse de elecciones en un país donde diariamente están matando jóvenes, aparecen jóvenes con tiros en la cabeza, desaparecen en las manifestaciones y días después aparecen esposados con tiros en la cabeza? Por Dios, ¿en qué cabeza cabe que en un país convulsionado como está Venezuela se puede ir a un proceso electoral? Definitivamente el primer problema que nosotros tenemos en Venezuela es esta pseudo oposición que está ayudando al régimen, pintándolo de democracia con unas elecciones parlamentarias. Trascendió que este niño, Roa, de 14 años, en el momento que lo iban a matar, le pidió al policía clemencia, que por favor no disparara, que no lo mataran. Esa es la última información al respecto. Y debe ser cierta, porque no hay por qué mentir. Seguramente ese niño que yo leí que estaba escondido debajo de un carro porque él salió a auxiliar a otra señora, otra joven que estaban atacando con bombas lacrimógenas. Él salió a ayudarla. Cuando le avisaron que venían los policías, él se escondió debajo del carro y lo sacaron y lo asesinan vilmente. Así se están matando a los hijos de Venezuela. Así Venezuela está perdiendo su juventud. Miserablemente en manos de estos asesinos que no tienen misericordia, ni siquiera por tratarse de un niño de 14 años. Rápidamente, ¿qué ocurrió con la alcaldesa de Guasalito? Es un área además fronteriza con Colombia, muy cercana de la guerrilla. Conocen muy bien la crisis, esa zona, esa área. Es que todo esto va unido. Recordemos que nosotros estamos bajo una invasión del ejército castrocomunista. Tenemos a la FARC en Barinas y Apure. Venezuela tiene un problema gravísimo en cuanto a su soberanía. ¿Qué está pasando con este alcalde? Lo mismo que pasa en todo el país. Arbitrariedad.
¿Y qué dice Maduro de todo esto? Bueno, pues una vez más señala al norte, señala a Washington, a Estados Unidos, se dice que está presionando a los países para que intervengan en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos está como loco. Lo denuncio, está haciendo un lobby. Ustedes saben qué es un lobby. Llamar, presionar. El gobierno de Estados Unidos está presionando a todos los países de América Latina y el Caribe para que se sumen y apoyen una intervención norteamericana en Venezuela. Por cierto, hablando de esa declaración, hay una reacción internacional. Por ejemplo, Human Rights Watch se ha pronunciado para que se repudie los abusos contra los derechos humanos en Venezuela. Te doy 30 segundos, pues me queda muy poco tiempo. Adelante. Bueno, mira, esta situación hay que resolverla con posiciones firmes y claras. UNASUR, el ALBA, CELAC y estas organizaciones internacionales están siendo pagadas por Nicolás Maduro para que condene a los jóvenes en Venezuela y los llame golpistas, cuando aquí el único golpista es este régimen castrocomunista en Venezuela. Ana Mercedes, gracias por haber estado con nosotros. Era Ana Mercedes Díaz, exdirectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a conversar con el padre de una niña chilena enferma de fibrosis quística que le pidió en video a la presidenta Bachelet que la ayude a morir. Así lo pidió. Ahora voy a dejarlos con más imágenes de la represión en Venezuela, en este caso contra la prensa. Ahí está. ¡Ey, ey, ey!